¿Cómo están, hermanos hermanos? En esta mañana les saludamos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, deseándoles las más ricas bendiciones de Dios para sus vidas. Y les invitamos a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, en Efesios capítulo 6, versículo 15, en la cual dice la palabra: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Una vez más, Efesios capítulo 6, versículo 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Vamos a orar un momento. Santo Dios y Padre Celestial, en todo, Señor, tú seas siempre glorificado, y te suplicamos, Señor, tu guía, tu dirección, que tu presencia, tu Santo Espíritu siempre nos esté guiando a toda la verdad, Señor. Te lo pedimos y damos gracias, en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, amados hermanos, estamos aquí en un campo de batalla y como soldados en Cristo tenemos nosotros que estar siempre fortalecidos, ¿no? Como dice la palabra, en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Y para ello nosotros encontramos así, a la luz de la palabra, que nosotros tenemos que calzarnos nuestros pies, dice, con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces, de esta manera encontramos así, a la luz de la Escritura, que nuestros pies no se sean a la derecha, sino que nosotros debemos permanecer siempre en el camino de Dios, con estos calzados impuestos, con los calzados que Dios nos da a la luz de su palabra, que es las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Entonces, qué bueno que el Señor nos ha dado nuestros pies, ¿no? ¿Qué sería si estuviéramos cojos? ¿Qué sería si no tuviéramos nuestros pies para poder caminar? Pero Dios nos ha habilitado a nuestros miembros en nuestro cuerpo para que nosotros podamos trasladarnos, para que nosotros podamos conducir nuestras vidas en el camino del Señor para llevar estas buenas nuevas de salvación. Y gracias a Dios por ello. Pero ¿qué sería, no? Como le digo, que no tuviéramos nosotros nuestros miembros para poder salir y andar y transitar y poder llevar estas noticias? Entonces, Dios de esta manera quiere que nosotros caminemos y llevemos esas buenas noticias porque es un mandato de Dios. En primer lugar, Dios ha dado la orden, Dios ha dispuesto ya que la iglesia, como iglesia del Señor, lleve el mensaje, las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Encontramos así a la luz de su palabra en el Evangelio de Mateo 28, 19 al 20, en la que dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, todas las cosas que yo les he mandado. En el Evangelio según San Marcos nosotros encontramos que el Señor le dijo, ¿no? El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, los apóstoles: vayan y vayan y prediquen este Evangelio a toda criatura, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Predicar el Evangelio a toda criatura. De esta manera, el Señor está siempre esperando en nuestras vidas que nosotros tengamos bien puestos los calzados del apresto del Evangelio, porque es un mandato, es una orden impartida de parte de Dios, y la que el Señor está insistiendo permanentemente que nosotros llevemos este Evangelio, porque Él nos ha abierto, dice, por una puerta grande y eficaz, dice, ¿no? Para llevar el Evangelio. Él nos ha puesto una puerta grande y eficaz, pero muchos son los adversarios. Pero en medio de la oposición, en medio de las circunstancias, de las situaciones y problemas que se presenten, la iglesia tiene que seguir llevando el mensaje de nuestro Dios. Entonces el apóstol Pablo a Timoteo le dice en Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobre todo, soporta las aflicciones, haz
obra de evangelista, cumple tu ministerio. El Señor de esa manera quiere que nosotros estemos predicando, dice, ¿no? Aquí en tiempo y fuera de tiempo, no hay reloj, no hay un almanaque, no hay años, días, meses, no, todos los días, aún si no hay tiempo. Sacar tiempo de donde no hay tiempo, tal es la urgencia, por eso dice la palabra te encarezco, ¿no? La prioridad, lo que tiene más valor, lo que Dios está esperando siempre en nuestras vidas, que no cesemos de anunciar las buenas nuevas de salvación. El Señor Jesucristo no vino a otra cosa, el Señor Jesucristo no tenía otra misión, el Señor Jesucristo no estaba viviendo el tiempo se puede decir, en ese tiempo temporal que Él estaba aquí, no para pensar en las cosas de este mundo. El Señor dijo, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del Señor. Entonces, amados hermanos, mucha enseñanza nos ha dejado el Señor de esta manera, que nosotros también estamos como peregrinos, como pasajeros en este mundo, y que nuestra visión debe estar siempre enfocada en ese mandato, en esta gran comisión que Dios nos ha encomendado. Entonces, de esta manera encontramos que la palabra de Dios nos sigue insistiendo constante y permanentemente el predicar, el llevar el evangelio a toda criatura. La iglesia dice en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 42, que todos los días, dice, no cesaban, todos los días no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. La gloria sea al Señor. Ella nos ha dado la orden, no tenemos que pedirle permiso a nadie, no tenemos que estar con un corazón dispuesto, cargado ya para llevar las buenas nuevas a toda criatura en todo lugar, en todo momento. Entonces, hermanos, de esta manera, en la iglesia también la congregación de los santos es una plataforma de despegue para enviar obreros y declarar el evangelio. De esta manera Dios está estableciendo su iglesia para capacitar, entrenar y enseñar a la iglesia, a los hermanos en Cristo, a los elegidos, a los escogidos por Dios, a los salvos, lavados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, a predicar este evangelio, pero que hay que enseñarles, ¿no? Vayan, hagan discípulos, bautícenlos, enséñenles, dice, todas las cosas que yo les he mandado. De esta manera el apóstol Pablo nos hace mención en Efesios. Nosotros vamos a ver en la carta del apóstol Pablo a los Efesios que nos está mostrando el Señor así a través de esta carta en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, a fin, ¿no? 11 y 12 dicen, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dice evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El ministerio de la evangelización, amados hermanos, dentro de la iglesia, es un ministerio el cual está abocado y está con esta visión de entrenar a los hermanos, a la iglesia, para que lleven el evangelio a toda criatura. Es la parte en la cual el Señor dice en su palabra, enseñen, en la cual el Señor dice acá en esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo 4, versículo 11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas. Versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? O sea, lo que nuestro Señor Jesucristo estuvo haciendo aquí cuando estuvo presente, su presencia estaba aquí en la tierra. Él estaba enseñando, Él estaba predicando el Evangelio, Él estaba sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, Él estaba anunciando las buenas nuevas de salvación siempre. Y entonces de esta manera nosotros como creyentes también estamos llamados dentro del ministerio de la iglesia a desarrollar este ministerio de evangelización, en primer lugar enseñando y capacitando a los hermanos para la obra del ministerio.
¿no? Ser enseñados, ser entrenados, mostrarles a la luz de la Escritura qué es lo que ellos tienen que tener pleno conocimiento acerca de la evangelización. Porque ¿cómo es que se van a salvar las personas? Al ser entrenados, al ser enseñados, ¿cuáles son los pasos a seguir para que las personas sean salvas, para que la evangelización llegue a sus corazones y ellos sean salvos de la ira venidera de Dios? Conozcan el Evangelio, reciban a Cristo como su Salvador. La palabra de Dios nos dice, en primer lugar, en 1 Timoteo capítulo 2, que nosotros le pidamos al Señor poder estar evangelizando. O sea, nuestra comunión, nuestra relación con Dios nos lleva a nosotros a tener ese sentir, a tener esa compasión por la vida de las personas que no conocen al Señor. Entonces, 1 Timoteo 2, del 1 al 4, dice la Escritura: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos sean salvos. Esa es la iglesia, que tiene que ser el creyente, que tenemos que aprender cada uno de nosotros, como hijos de Dios, a orar. Se hagan oraciones, rogativas, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Van a poder alcanzar un alma para Cristo, Señor. Ayúdame, Señor Dios mío, te ruego, una súplica. Pedirte así como lo hizo Abraham en aquel entonces, cuando estaba intercediendo por los pueblos de Sodoma y Gomorra. Señor, si hubiera 50, si hubiera 40, si hubiera 30, Señor, si hubiera 10, Señor. Sálvalo, Señor, sálvalo. Él estaba intercediendo, él estaba clamando de estos pueblos que estaban ahí sumergidos en el pecado, en la desobediencia. Y cuánto más nosotros, amados hermanos, en este tiempo, en un mundo en el cual no tiene en cuenta a Dios, no se acuerda de Dios, no busca a Dios. La iglesia es la llamada. La iglesia es la que dice el Señor en su palabra: exhortan de todo, que se hagan rogativas, oraciones y acciones de gracias. Dios le está diciendo a su discípulo, el apóstol Pablo, para que guíe a la iglesia a orar, a interceder, pedir al Señor. Como dice aquí versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Una vida de oración por las almas que se pierden, para que vengan a los pies de Cristo y lo reconozcan como único y suficiente Salvador. Pues de esta manera es una forma muy amplia acerca de lo cual el Señor nos habla acerca de la oración. Sus discípulos se acercaron, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. El Señor les dijo: este es un modelo de oración. Después les dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que toca se le abre, ¿no? Y al que toca se le abrirá. O sea, está hablando de una secuencia, de una persistencia, de una dedicación cada vez más y más en nuestra vida de oración, por las almas perdidas por este mundo que no conoce al Señor. Entonces, punto número 1, ¿cómo salvar las almas? ¿Cómo salvar la vida de las personas? Una vida de oración por esas almas, empezando por la vida de nuestra familia, que dice: no cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Número 2, Romanos. El apóstol Pablo a la iglesia en Roma le dice, Romanos capítulo 10, versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Versículo 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
Entonces el Evangelio no va a llegar a través de cosas invisibles o rayos, relámpagos, truenos, sino nosotros somos los llamados a hablar. Nosotros somos los llamados a compartir. Si nadie le dice a nadie, nadie habla, nadie comparte la palabra de Dios, no somos cristianos invisibles, no somos cristianos que hemos sido trasladados a otros planetas, estamos aquí, como dice el Señor, estamos en este mundo, pero no somos parte de este mundo, estamos en este mundo, pero para llevar las buenas nuevas de salvación y tenemos que hablar. Así como hablamos del fútbol, así como hablamos de los estudios, así como hablamos de nuestros proyectos, de nuestras necesidades, así también nosotros tenemos que hablar y hablar de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús nuestro Señor. Número Romanos 10:15, en lo que nosotros tenemos que considerar para salvar las almas perdidas, dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Realmente vemos así a la luz de la Escritura que tenemos que enviar, aunque ya el Señor ha dado la orden, la iglesia tiene que estar capacitando, la iglesia tiene que estar compartiendo, la iglesia tiene que estar enviando obreros hasta lo último de la tierra. La palabra dice: recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces Dios no está esperando que nos quedemos sentaditos calentando los asientos. Dios quiere que de verdad, ¿no?, estemos siendo estos obreros, habiendo sido entrenados y capacitados para salir al campo, de diversas y distintas maneras llevar el Evangelio de la manera en la cual nosotros vemos de este mundo, cómo promociona sus productos, cómo promociona, anuncia, ¿no?, lo que ofrece de una y otra forma, de diferentes medios, por medio de la televisión, por medio de los diarios, por medio de las propagandas, de letreros, afiches y cuántas cosas. Así también la iglesia tiene que estar equipada, tiene que estar entrenada, tiene que estar enseñada, tiene que estar llevando, ¿no?, llevando y enviando obreros a todo lugar, empezando por nuestra casa, empezando por nuestro vecindario, empezando por nuestra ciudad, y así como el Señor lo dijo, ¿no?, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Eso es lo que Dios está esperando en nuestras vidas, este alcance, la manera en que se va entrenando, ¿no?, a los obreros en la escuela dominical, desde pequeños, ¿no?, desde niños, ¿no?, porque instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿no? Ellos sepan también que para ello están siendo entrenados y capacitados dentro de la iglesia. Gracias a Dios, muchos niños son los que han llevado a sus padres a los pies de Cristo. Gracias a Dios, porque muchos de estos niños han compartido la palabra de Dios en sus centros de estudio, en el colegio, en la primaria, en la secundaria. Y cuántas almas, ¿no?, cuántas almas han podido llegar a los pies de Cristo porque han sido entrenados y han tenido esa convicción y han sido enviados, ¿no?, han sido enviados: anda y predica, o vamos y compartimos y llevamos el Evangelio a otras ciudades, a otros pueblos. Y cuántos lugares en sí que están con esta necesidad que el Evangelio llegue a sus vidas, pero no va a llegar si no hay quien les comparta, no va a llegar si no hay quien esté orando, no va a llegar si no hay a quienes estén enviando, saliendo al campo y mirar los campos que están blancos para la siega. Entonces de esta manera encontramos también, amados hermanos, que es importante en cuarto lugar hacer qué es el Evangelio en sí. ¿Por qué somos evangélicos? ¿Por qué no dicen Evangelio? ¿Por qué tenemos que llevar el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio en sí?
Entonces la palabra de Dios nos lleva acá en 1 de Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, ese es el evangelio que les estamos anunciando. 15 del 1 al 4 dice la escritura, no, el 5 dice, además os declaro, hermanos, que el evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente les he enseñado, versículo 13 dice, porque en primer lugar les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas y después a los 12. Entonces la palabra de Dios nos está haciendo ver aquí, este es el mensaje del Evangelio de salvación a toda criatura. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó al tercer día. Isaías 53, versículo 4 al 6, dice la palabra, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. O sea, Él murió por nuestros pecados. El castigo, realmente lo que nosotros teníamos que sufrir y padecer, lo padeció nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Nosotros merecíamos ese castigo, nosotros debemos estar en el infierno, porque nuestra justicia es como trapo de inmundicia. El apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Dios, por su grande amor, por su misericordia, dio su vida en la cruz del Calvario para morir por cada uno de nosotros. Entonces, de esta manera encontramos aquí que Él murió por nuestros pecados. Él sepultó todos nuestros pecados. ¿Qué sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo fue sepultado? Entonces encontramos, la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 10, versículo 16, ese es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, en su mente las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿No? Nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, Él prácticamente llevó todos nuestros pecados y se olvidó de todos nuestros pecados. De todos, dice acá, versículo 17, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. Entonces lo echó a la profunda del mar y nunca más se va a acordar. Entonces también la palabra de Dios dice, olvidemos ciertamente lo que queda atrás. Él ya nos ha limpiado, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y resucitó al tercer día. Resucitó al tercer día, la palabra de Dios es tremenda, ¿no? Cuando nos está presentando, amados hermanos, que Él resucitó y Él vive. Si Él no hubiera resucitado, vana nuestra fe, dice la Escritura. Pero algo muy tremendo, ¿no? Dice aquí versículo, Hebreos capítulo 2, versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo, ¿no? Entonces Él venció
Una vez más, Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, ¿no? O sea que el enemigo pensó que ya lo había vencido, ya clavó sus manos, clavó sus pies, cruzaron una lanza en su costado, ya está muerto. Fue sepultado y ahí queda todo. La sabiduría del hombre no es comparable, dice el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto, con la sabiduría de Dios. Inescrutable su sabiduría, dice el Señor. Y por eso dice, por medio de la muerte venció al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo. Cuando él pensó que ya lo había aniquilado, cuando él pensó que ya lo había destruido, ya lo había sepultado, con la muerte venció al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. El que tiene a Cristo tiene la vida eterna. Este es el Evangelio de liberación, el Evangelio de perdón, el Evangelio de buenas nuevas, nueva vida en el Señor. Y este es el Evangelio que nosotros tenemos que predicar, que compartir siempre, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Un Cristo que murió por nuestros pecados, un Cristo que sepultó nuestros pecados, se olvidó de cada uno de ellos y que Él resucitó y Él vive para siempre y que viva siempre en nuestro corazón para servirle y para anunciar y seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz como un tercer elemento de la vestidura del creyente, en el cual siempre tiene que vestirse, ¿no? Vístanse de toda la armadura de Dios, dice el Señor. El cuarto elemento sobre la vestidura del creyente es el escudo de la fe. Dice la palabra sobre todo, ¿no? Sobre toda la vestimenta del creyente, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esta porción de la Escritura, la cual nos está hablando el apóstol Pablo, el Señor a través de su palabra, en la carta a los Efesios, nos imparte a nosotros que nosotros tenemos que obedecer siempre lo que el Señor nos está diciendo a la luz de su palabra, así como le dijo a Adán, no comerás del fruto prohibido, así como le dijo a Israel a través de los 10 mandamientos, y acerca de lo que Jesús también comenzó a inculcarle a sus discípulos: el que me ama cumple mis mandamientos. Así también el Señor nos ha dicho que a través de su palabra nosotros tenemos que obedecer todo lo que Él nos diga, porque el sustento de nuestra fe, la base, la solidez de nuestra fe, no son meras emociones o algo así extraño, un rayo, un relámpago, algo que cae, ¿no? Sino que nuestra fe está sustentada en la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Nuestra fe no tiene que moverse a que nadie nos mueva nuestra manera de pensar, dice el apóstol Pablo en la iglesia, sino arraigados y cimentados en la palabra de nuestro Dios. Romanos, una vez más, 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. El apóstol Pablo le escribe, ¿no?, a su discípulo, a Timoteo, ¿no?, en esta carta de 2 Timoteo, capítulo 3, 2 Timoteo 3, o 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es una consistencia y una seguridad en la palabra de Dios. Esa palabra que dice, ¿no?, la fe es por el oír. Por eso una vez más dice 2 Timoteo 3:14, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has
aprendido. ¿De quién aprendemos nosotros? Dice que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Dios nos habla cada uno de su palabra, que es la Biblia, la palabra del Señor, ¿no? Por eso, estando persuadido, dice, persuadido, persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quién has aprendido. Entonces, amados hermanos, así de esta manera toda la escritura es amplia, ¿no? Es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hebreos 3, vamos a encontrar en Hebreos, por eso también aquí la escritura comienza a afirmar acerca de lo que nosotros tenemos que tener siempre presente. Entonces 3:7 dice, por lo cual dice, Hebreos 3:7 dice, por lo cual nos dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces Dios nos habla y el salmista dice, sobre todas cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El Señor nos habla a través de su palabra y llega directamente a lo más sensible de nuestro ser, que es nuestro corazón, el centro de nuestras emociones, el centro en lo que nosotros guardamos, dice, en nuestro corazón, de lo que nosotros guardamos, de la abundancia del corazón, habla la boca. O sea, nosotros guardamos nuestros deseos, nuestros anhelos, las cosas que queremos lograr alcanzar, pero que están, amados hermanos, cimentados, afirmados en la palabra de Dios, en lo que el Señor nos dice. De la abundancia del corazón habla la boca. Si guardamos cosas malas, negativas, pecados en nuestras vidas, lo tenemos presente en nuestro corazón, de eso es lo que vamos a hablar. Pero si guardamos en nuestro corazón su palabra, su consejo, las enseñanzas, lo que Él nos dice constante y permanentemente, de eso vamos a vivir nosotros. Una vida en el Espíritu, agradándole al Señor, con fe, constancia y perseverancia. Así lo dijo el salmista David en Salmos capítulo 1. ¿No? Salmos capítulo 1 es un pasaje bastante conocido en la que el Señor da esta promesa, ¿no? Una promesa por fe, porque está cimentada en la palabra de nuestro Dios. Dice así, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día, plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque está pendiente, está constante siempre en la palabra de Dios, en lo que Dios nos habla a nosotros, en el que Dios nos comparte cada día para nuestras vidas. Es importante, es importantísimo. Si le escuchamos a Dios, gloria sea al Señor, las bendiciones te alcanzarán. Pero si le escuchamos al diablo, el diablo que dice, no, no es así, no creas, ya ves, no pasa nada, todo está bien, va a ser mejor incluso. Pero el diablo es mentiroso. Mi palabra es espíritu, mi palabra es verdad, dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestra fe está cimentada así en la palabra de Dios, y Hebreos 11:6 nos habla de esta relación y esta comunión con el Señor para poder estar escuchándole permanentemente. Hebreos 11:6 dice la escritura, Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces nosotros, ¿qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando del Señor? ¿Le estamos buscando al Señor? ¿Realmente estamos buscando hacer su voluntad cada día? Para muchos Dios está lejísimo.
si nos estará escuchando, si nos estará tomando en cuenta, se acordará el Señor de nosotros. Incluso el apóstol, perdón, el salmista David dijo, ¿qué es el hombre para que le tengas en cuenta? Para que te acuerdes de él, ¿no? O sea, a él le extrañaba, le parecía algo sí increíble, ¿no? Que Dios esté preocupado por cada uno de nosotros. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y de esta manera vemos aquí que el Señor quiere una comunión, una relación permanente con nosotros. Hemos hecho mención acerca de que en la vida de oración, nuestro Señor Jesucristo dijo, no, ora a tu Padre, que está en secreto. Cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. La fe está afirmada en una relación, en una comunión constante y permanente con el Señor, con nuestro Dios. Y de esa manera viene la provisión de Dios. De esa manera viene, ¿no? Porque Él es galardonador, dice, de lo que le buscan. Romanos 4:20, Romanos capítulo 4, versículo 20, dice la Escritura, el patriarca Abraham, este hombre de Dios, el padre de la fe, dice aquí la palabra, Romanos capítulo 4, versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Todas las promesas de Dios se cumplen, amados hermanos. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Pero ¿qué tiene que suceder? Que no tenemos que dudar. La duda es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. No hay que dudar. Si está escrito, escrito está, escrito está, escrito está. Es la promesa de Dios. Tenemos que creer. Hay que creer. Porque esa certidumbre es porque estamos en esa comunión con Dios y Dios es el que nos ha hecho esa promesa, no el hombre. Dios es el que nos hace las promesas. Dios es el que nos bendice. Dios es el que quiere lo mejor para nosotros. Y Dios nos indica el camino, no es un camino ancho y espacioso, es un camino estrecho, angosto. Entonces, si Dios nos ha hablado, no endurezcas tu corazón. ¿Qué nos ha hablado el Señor? ¿Qué ya nos ha enseñado? ¿Qué es lo que Dios nos ha, qué respuesta es lo que Dios nos ha dado acerca de nuestras oraciones, nuestras peticiones? Entonces, Dios nos está diciendo muchas cosas, constante y permanentemente. Entonces, Él es galardonador de lo que le buscan, dice la palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe por eso es la certeza, ¿no? Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jehová mi pastor, nada me faltará, y yo sé que Él va a seguir proveyendo, va a seguir supliendo, Él nunca me hace faltar, nada le faltará, dice. Y por eso en Salmos 1 dice, ¿no? Y todo lo que hace prosperará, ¿no? Porque está constante y permanentemente escuchando el consejo de Dios. De esta manera también la palabra de Dios nos habla de que la fe es obediencia. En Mateo 3:13, el Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 13 dice, entonces Jesús vino bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús después que fue bautizado subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Qué hermoso, ¿no? Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos, dice. Y hubo una voz de los cielos. Dios habita en luz inaccesible.
Dios está en los cielos. Pero de ahí Él envía su voz y dice, este es mi hijo. Escucha mi palabra, hace mi voluntad. Qué tremendo. Una bendición muy grande es que el Señor pueda decirte a ti, amado hermano, amada hermana, este es mi hijo, esta es mi hija amada. Porque la fe se fortalece, la fe crece, está firme allí. Cuando estamos vestidos de toda la armadura, estamos tomando el escudo de la fe, esa fe de obediencia a nuestro Dios. Una fe que obedece, se dispone constante y permanentemente al servicio de Dios, de nuestro Señor. Entonces por eso dice Santiago capítulo 2, nosotros vamos al libro de Santiago, y vamos a encontrar allí que Dios nos está hablando acerca de una fe, pero una fe sin obras es una fe muerta. En Santiago capítulo 3 encontramos aquí Santiago 2 capítulo 14. Santiago capítulo 2 versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá su fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados, saciados, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, la fe es muerta en sí misma. Pero uno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace, dice, ¿no? También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras de Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ve que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y si cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y lo fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, ¿no? Una fe sin obras es una fe muerta. O sea, la fe nos habla de una fe de obediencia a la palabra, al mensaje, a lo que Dios está esperando en nuestra vida. ¿Qué dijo Abraham? Dame tu único hijo, al que más quiere. ¿Cuántas cosas que son algo que nosotros no podemos dejar de tener o hacer? Pero dice, déjalo eso, dámelo a mí. Abraham tenía que sacrificar al hijo único que tenía, a lo que tanto había anhelado, a la promesa de Dios. Y ese único hijo Dios le estaba pidiendo que lo sacrifique, prácticamente que lo pierda. Muchas veces nosotros tenemos que dejar cosas, tenemos que renunciar a muchas cosas para poder obedecer al Señor, para poder ir a los campos y llevar la preciosa semilla. Y estamos dispuestos a obedecerle a nuestro Dios. Estamos dispuestos a dejar lo que más queremos. De repente estamos muy cómodos en nuestra casa, de repente estamos muy cómodos en nuestro trabajo o en las cosas que estamos haciendo. Y cuando Dios comienza a llamar, como le dijo a Moisés, ¿no? Yo te necesito. Y él dijo, no, yo no puedo ir, yo no sé hablar, ¿qué voy a decir? Que lo envíe mi hermano, ¿no? No, el caso de Jeremías, que Dios lo llamó y él dijo, no, yo soy niño, ¿yo qué voy a decir? Y el Señor dijo, no digas que eres niño. Y
Este personaje bien conocido, el cual se lo tragó una ballena o un pez grande, dice la palabra, ¿no? Jonás, anda niño, y él pagó su pasaje, se fue a otro sitio. Qué tremendo. ¿Y qué nos ha hablado el Señor? ¿Le estamos obedeciendo? La fe es obediencia, porque una fe sin obras es una fe muerta. Entonces tenemos un Dios que tiene oídos y nos escucha. Tenemos un Dios que tiene boca y nos habla. Tenemos un Dios que tiene pie y camina, que tiene brazos y dice su palabra, Él está con sus brazos extendidos, que volvamos a Él, que le busquemos a Él, que quiere abrazarnos, que Él quiere protegernos, que quiere ayudarnos a seguir adelante en esta vida, esta nueva vida, esta vida espiritual, pero que tenemos que tener fe, esa fe para creer, esa fe para obedecer lo que dice su palabra, esa fe con obras en la cual estamos obedeciendo todo lo que Él está esperando en nuestras vidas. Una fe, amados hermanos, en la que el Señor nos está haciendo mención de esa comunión, de esa relación que tenemos que mantener permanentemente con Él. Es una fe de salvación, una fe en la cual Él nos ha dado una medida, Él mismo nos ha dado esa medida de fe a nosotros. Romanos capítulo 13, versículo 2, nos habla acerca de esa fe. Romanos 13, dice la Escritura, 12, 3 dice, Romanos capítulo 12, versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Una vez más, la última parte dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, Dios nos dio una fe a nosotros. Hizo un espacio ahí en nuestra vida para al menos creer que en Jesucristo hay salvación. Hay perdón de pecados, que estamos alejados de Dios, que tenemos que volvernos al Señor. Una fe salvadora, una fe que nos hace volver de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Dios. Y por eso dice Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia sois salvos. Por gracia, sino por medio de la fe. Vamos a ser más exactos y vamos a ver en este pasaje de Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2.8 dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esa fe que Dios puso en nuestro corazón, para poder creer, porque es un don de Dios, dice, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, no por voluntad humana, por voluntad de hombre, por voluntad de sangre, sino por voluntad de Dios. Y por esa voluntad de Dios, finalizando este pasaje, dice, ¿no? Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No ya la obra humana, ya no una fe egoísta, no una fe de este mundo, sino la fe de Dios, que Él implantó, sembró en nuestro corazón. La buena semilla. Salió el sembrador y sembró la buena semilla. Y cayó en buena tierra. Amén. Cayó en buena tierra. A predicar y proclamar el Evangelio, y así muchas personas sean salvas, como un día fuimos tocados por el Señor y fuimos salvos por la gracia, por la voluntad de Dios. Romanos capítulo, nosotros vamos a ver aquí en Romanos capítulo 1, versículo 16, Romanos 1, 16, dice la Escritura, porque no me avergüenzo del Evangelio, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Haberle creído, ¿no? Haberle creído
en esta oportunidad en el Señor. De veras, muchas veces nosotros estamos esperando situaciones críticas, difíciles para creer al Señor. Gran cantidad, muchas personas han entregado su vida al Señor, me incluyo en esa lista, que han esperado esos momentos críticos y difíciles para recién entregar su vida al Señor. Muchas personas en este tiempo, con esta pandemia, este virus que ha atacado a la humanidad, están entregando su vida al Señor. La iglesia sigue predicando, la iglesia sigue anunciando las buenas nuevas de la salvación, pero muchas veces la gente espera en esos momentos críticos, difíciles, para recién entregar su vida al Señor. Pero que no sea así. Tú que estás escuchando este mensaje, que tengas una fe, que abras tu corazón a este mensaje del Señor y recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y si ya has entregado tu vida al Señor, que tú crezcas cada vez, que madures, que tu fe se acreciente, como le dijeron los discípulos a nuestro Señor Jesucristo, aumentanos la fe, Señor, aumentanos. Y se aumente nuestra fe por medio de esta relación, esta comunión con el Señor, que se aumente nuestra fe por medio de la palabra, de escuchar y recibir su mensaje y ponerlo por obra. Porque una fe sin obras es una fe muerta. Que Dios te bendiga. Gracias a Dios por este precioso momento de poder haber compartido su palabra. Y mantengámonos así, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que todo lo que hacemos no es en vano. Que Dios te bendiga. La gloria sea al Señor. Amén.